porción bíblica de este profeta Ageo contemporáneo del profeta Zacarías. Y yo creo que depende nuestra posición para escuchar la palabra, depende la actitud de nuestro corazón, será también el tamaño de la bendición que caiga sobre nosotros. El peso de su gloria que caerá sobre nosotros también dependerá de alguna manera directa de nuestra buena actitud hacia la palabra de Dios, hacia el consejo de la palabra del Señor. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y me alegro por eso. Y qué bueno que usted está aquí como protagonista, no solamente como un espectador. Qué bueno que sea un actor en el drama de los cielos. Y qué bueno que hoy usted y yo también nos podamos convertir en captores del corazón de Dios, en conquistadores de sus bendiciones, que seamos como esos valientes, como esos guerreros que no dan marcha atrás por nada y que podamos arrebatar las bendiciones que Dios ya tiene preparada para nosotros en esta tarde. Mañana será diferente. Hoy es una bendición que Dios ya preparó, que ya marcó en su agenda para nosotros esta tarde. Así que usted hace bien en estar atento a la palabra del Señor. Y basado en esta porción bíblica, vamos a hablar un mensaje que se llama Y despertó Dios al pueblo. Digan conmigo, y despertó Dios al pueblo. Despertar es animar a alguien. Es, bueno, ya así más literal, como abrirle los ojos, o sea, hablarlo, incitarlo a que se levante, a que despierte, a que haga algo. Yo sé que algunos son más dormilones que otros, unos tienen el sueño más pesado que otros, y hay que gritarles, y hay que echarles agua, ¿verdad? Y hay que estrujarlos, levantarlos, tumbarlos de la cama con todo y colchas, con todo lo que traen enredado, porque no son fáciles, nosotros son muy rápidos para despertar. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Tal vez aquí va a haber algunos que hay que estirar la cobija y estrujarlos, despeinarlos, empujarlos, pellizcarlos, morderlos, no sé. Pero hacer algo para que despierten. El interés de Dios es que su pueblo esté despierto. Cuando estamos dormidos es muy fácil que alguien venga y nos robe. Cuando estamos dormidos es muy fácil que alguien venga y nos haga algo contrario, vamos a decir, a nuestra integridad. Puede de alguna manera hacernos un daño que ni cuenta nos damos porque estamos dormidos. O cuando estamos dormidos tampoco podemos entender lo que nos hablan. No estamos despiertos porque estamos dormidos, y cuando estamos dormidos pues el ladrón puede entrar y robarnos, sin ni cuenta nos damos. En la mañana que ya despertamos nos encontramos que está todo revoloteado en la casa, pero ni cuenta medir cómo se metió, ¿verdad? Pasó casi por encima de nosotros. Pero hay unos que están bien al alba, que están bien listos en cualquier momento, y rápido a la primera llamada se despiertan, se levantan, ¿verdad? Se levantan listos para la faena del día, y gloria al Señor. Pero tal vez aquí hay algunos que son así tan listos como lo que estoy diciendo, y otros no tan listos como le estoy diciendo también, ¿verdad? Bueno, sea el caso que sea, Dios nos quiere despiertos a todos. Usted no me va a dejar mentir que cuando nos dormimos en el culto no sabemos nada de lo que dijo el predicador. No sabemos nada de lo que dijo el predicador, ¿verdad? Y luego decimos, el pastor predica bien cortito. Pues sí, como usted estaba bien dormido, usted se le hizo que estaba bien cortito el mensaje, ¿verdad? O el pastor ya ni le entiendo lo que dice, pues ¿cómo va a entender si está dormido? Ya nomás se despierta cuando nos despedimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y luego sale para afuera, y bueno, fuera que siguiera el sueño, y llega a su casa y sigue el sueño. No, hombre, se va de largo hasta las 11, 12, 1 de la mañana, y no lo para nadie. Pero en el culto, algunos a dormir se tiran. Pero aquí nadie se tire a dormir, aquí vamos a estar despiertos, porque es la voluntad de Dios. Y me interesa que Dios quiere que yo esté despierto, porque algo me quiere decir el Señor, porque sabe que si yo estoy despierto le voy a entender. A veces Dios, como nos la pasamos dormidos, pues a veces en el sueño tiene que hablarnos del Señor, ¿verdad? Porque es así como nos pesca en el momento para que nos pueda hablar. Pero eso es otra cosa, eso son visiones, esas son visiones nocturnas que Dios nos da en su misericordia y en su gracia. La historia que voy a hablar ahora, el testimonio, es el testimonio de los exiliados, de los que vinieron de la cautividad, del pueblo de Dios. Y cuando nos pasa algo malo, y luego cuando Dios nos libra, y cuando estamos en el ojo del huracán, y que estamos en el problema,
Usted y yo tal vez hemos prometido 1000 cosas a Dios que vamos a hacer por Él. Le prometemos tantas cosas lindas, Señor, cuando yo salga de este problema, cuando tú me levantes de esta enfermedad, cuando me saques de esta agonía económica, Señor, voy a ser como nadie, voy a ser como nunca, Señor, para servirte. Puedes contar conmigo. Y mientras se está ahogando en el problema, promete 1000 cosas. O cuando siente que las cosas están contrarias, todas las cosas son negativas en su entorno, prometemos 1000 cosas, porque lo que queremos es que Dios nos saque de ese agujero, de ese pozo de desesperación donde hemos caído. Tal vez es el caso de alguien que hoy ha caído en un pozo profundo, en un pozo donde no puede hacer pie, donde hay fango, donde hay pantano en su vida espiritual, y tal vez ha hablado con Dios esta semana, y tal vez algunos están con otro tipo de problemas, pero están sumidos, están en el ojo del huracán en este día, pero tal vez han hablado con Dios. Lo poco que han hablado con Dios, le han prometido 1000 cosas al Señor, que cuando Dios los saque de ahí, que cuando Dios los bendiga, que cuando Dios haga algo en favor de sus vidas, ustedes van a ser los mejores cristianos de toda la historia. Gloria al Señor. Pero hay gente que necesita que le pasen cosas malas para pensar cosas buenas. Porque cuando le pasan cosas buenas, piensa cosas malas. Y hay gente que cuando le está yendo mal es cuando más buscan a Dios. Y cuando les está ya yendo bien, como que se apartan de Dios. Como que cuando tienen problemas económicos, como que doblan rodilla, porque saben que entonces si no hay rodilla, no hay tortilla, ¿verdad? Y doblan la rodilla porque tienen necesidad. Pero cuando están en viento en popa, en prosperidad, como que se olvidan de Dios. Como alguien dijera, qué chulos modos tan feos, ¿verdad? Entre más Dios nos bendiga, tenemos que buscarlo más. No dormimos en nuestro confort, en nuestra prosperidad económica, en nuestra prosperidad física, ¿verdad? Cuando estaba enfermo oraba y lloraba, y ahora que tiene esos conejotes ya ni ora ni llora. Ahora es un, ¿cómo se llama? Un presumido. Un presumido. Mire, y este pueblo, cuando estuvo cautivo, seguro que tenía un corazón conectado con Dios cuando el regreso a su tierra de origen, a su tierra natal, a sus costumbres, sus casas, todo lo que habían dejado por años. Y cuando regresan de la cautividad, ellos miran que el templo de Salomón está destruido, que está completamente en ruinas, y tal vez algunos de esos ancianos que regresaron de la cautividad cuando estaban acá en Jerusalén, acá en el pueblo de Dios, eran niños en ese tiempo y regresaron, pero regresaron los ancianos con todo. Regresó el pueblo contagiado con todo. Lo primero que vamos a hacer cuando Dios nos dé la libertad y salgamos de la cautividad, vamos a llegar a Jerusalén y le vamos a echar todas las ganas, todos los kilos, todo el corazón para reconstruir el templo de Dios. Y así pasa cuando sucede. Así pasa cuando nos ha sucedido ciertas cosas. Y es cierto, hermano, es una realidad. Y este pueblo llegó con todo. Y lo primero que edificaron, lo primero que sus ojos vieron fue el templo y reconstruirlo, porque es la casa de Dios. Y el pueblo se abalanzó sobre eso. Ese era su propósito, su proyecto principal antes que cualquier cosa. Y llegaron y hicieron el altar, restauraron el altar, hicieron los sacrificios, echaron los cimientos de la casa de Dios. Todo era gozo y toda la alegría, toda era gratitud, agradecimiento al Señor, porque Dios los había traído de la cautividad. Pero se levantan los enemigos. Se levantan los enemigos cuando ven que tú estás haciendo algo por Dios, cuando vieron que el pueblo estaba haciendo algo por reconstruir el templo, cuando vieron que el pueblo había edificado el altar y habían preparado ya sacrificios y le habían ofrecido sacrificios a Dios. Los enemigos se levantaron contra ellos. ¿Y qué pasó? Vino el desánimo, vino el desaliento, el desinterés, la apatía, porque algunos no soportaron
la prueba, porque no soportaron al adversario. ¿Y qué pasó? Se rindieron tan pronto. ¿Y qué pasó? Se les fue el ánimo de trabajar en la casa de Dios. ¿Y qué pasó? Se les había olvidado lo que Dios maravillosamente había hecho con ellos. Su misericordia había sido derramada para traerlos de regreso a su tierra de origen. ¿Cuántas personas empiezan con todo el año y empiezan haciendo y deshaciendo y parece como este año va a ser el año de ellos? Este año hay que sentarnos para oírlos. Este año hay que tomar un break, un descanso, porque ellos vienen con todo. Pero después viene el cansancio y gastan todas sus fuerzas. Y a veces si quieren comer al diablo en un día y quieren acabar con todo. Pero como alguien dijo, esto no es una carrera de corta distancia, esto es una carrera para larga distancia. Y hay que estar preparado para pelear todos los días de nuestra vida, a diestra y a siniestra, empuñando las armas espirituales. Al fin y al cabo, Dios no nos dio armas carnales, sino armas poderosas en Él para destruir fortaleza, para levantarnos y abalanzarnos contra nuestros enemigos y poder ponernos en fuga y glorificar el nombre poderoso de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha sacado de la cautividad del pecado y nos trajo a una tierra, a un reino que fluye leche y miel para gloria de Él y para bendición de nosotros. ¿A cuántos Dios les estará hablando esta tarde? Y empezaron y trabajaron con todo, pero a los 3-4 meses vino la crítica, vino el señalamiento, vino el adversario y peleó contra ti y te dijo tantas cosas y empezó a manipular tus sentimientos y empezó con mentiras a engañarte y después tan pronto soltaste el arpa, soltaste las armas de construcción, de reedificación y te volviste otra vez a sentar. Y tal vez algunos hoy están sentados en la vida espiritual. Se les ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Se les ha olvidado todo lo bueno que Dios ha sido en sus vidas. Miren, hay gente que le tiene que pasar cosas malas para volver a la iglesia. Hay gente que le tiene que pasar negativo para que vuelva a Dios. Y lo triste del caso es que hay personas que yo conozco que les tiene que pasar y les ha tenido que pasar una cosa mala y luego vienen a la casa de Dios y luego por un tiempo y luego se olvidan otra vez y vuelven otra vez donde estaban y les pasa otra cosa mala y vienen otra vez y ahí están en un círculo vicioso. No alcanzan convicción, no traen esa plena certeza de la salvación en sus corazones y por eso se vuelven atrás de Dios, del mandamiento del Señor. Espero que en esta tarde, de una vez por todas, nosotros entendamos lo que es ser fiel al Señor. Que entendamos lo que es ser leal al Señor, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tal vez estamos ya rodeados de desaliento. De desaliento, ya no quiero más. Ya no quiero continuar porque este asunto ya me cansó y ya me vieron nomás a mí y yo siempre estoy ahí y nadie me aplaude porque hay gente que quiere que le aplauden. Hay gente que quiere que lo encumbren y que le aplaudan y quiere ser un protagonista. Yo digo, también ser protagonista en el culto a Dios, pero dejémonos de querer ser nosotros los que alcancemos la fama y dejémonos de querer nosotros, de querer estar encumbrados en lo más alto. Mire, ese lugar solamente le pertenece al Señor y al Señor de los señores, a quien servimos, a quien nos debemos, para quien trabajamos, de quien dependemos y tenemos que pensar en Él. Y como que alguien dijo, si nadie nos preocupáramos quién se va a llevar la gloria, cosas mayores y más grandes haríamos. Tenemos que pensar que la gloria le pertenece a Jesucristo, el Señor que nos ha lavado a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Nosotros solamente somos sus siervos y Él es el amo allá en los cielos. Ahora, este pueblo dejó de trabajar, pero hay uno que está mirando en el cielo. Hay unos ojos que traspasan, hay unos ojos que escudriñan. Los ojos de Dios, nada se le oculta de su mirada. Es más, la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo ve,
Todo lo que tú haces, hay gente que dice yo hago y no me reconoce, pero hay uno que sí te ve y que sí te reconoce. Es más, lo que tú haces en secreto y lo que tú haces con tu mano izquierda y no sabe tu derecha, pero hay uno que lo sabe, hay uno que lo valora, hay uno que lo va a gratificar, hay uno que te va a dar remuneración por todas las cosas que tú haces por el Señor, porque entendemos y sabemos que nuestro trabajo del Señor no es en vano, tiene una recompensa, tiene una paga. Así que yo de aquí en adelante me voy a proponer alcanzar la gloria, no para mí, sino para aquel que me envió a predicar su palabra. De aquí en adelante me voy a congregar para darle la gloria a aquel que la merece, aquel que enjuició el pecado en la cruz del Calvario. Y las cosas son diferentes, ¿verdad? Porque cuando, ay, es que yo quiero que me reconozcan, es que yo quiero salir en la primera plana, ahí hay un problema. Hay un problema en nuestras vidas. Después no somos felices. Porque como que nos desenfocamos del propósito verdadero del Señor. Como que no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces es importante entender el propósito de Dios. Alguien dijo que los que entienden el propósito de Dios para sus vidas son la gente más feliz. Y es cierto, cuando caminamos en su voluntad. Ahora, ¿qué tiene que pasarnos? ¿De verdad nos tendrá que pasar algo malo para volver a la senda que dejamos de andar? ¿O será que Dios solamente que utilice, como en este tiempo usó a un profeta llamado Ageo, y vino con el poder de la palabra? Así dice Jehová, y vino la exhortación al pueblo, y vino el poder de la palabra al pueblo por un profeta, por un hombre de Dios, y empezó a predicar. ¿A quién le predicó? A gente desalentada, gente apática, gente insatisfecha. Esa era la congregación del profeta Ageo. Pero la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios es capaz de abrir los cielos, la palabra de Dios nos bendice de una forma especial y sobreabundante. Esa es la palabra que se predica. El profeta empezó a predicar. Y acuérdese, a veces solamente ya lo único que nos queda es el puro vuelo, como el abanico cuando está prendido, lo apaga, lo desconecta, pero sigue dando vueltas. O a veces algunos solamente conservamos nomás el título, pero ya no lo ejercemos en la rectitud de como Dios lo mandó. Y había el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual del pueblo de Dios. Estaba el más alto líder político, el gobernador del pueblo. Pero también estaba una congregación que había dejado de trabajar. Y viene la exhortación. ¿Por qué? Porque el pueblo se desenfocó del propósito principal de Dios. Tenemos que darnos cuenta que cuando Dios es nuestra prioridad, las demás cosas vendrán por añadidura. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué hace Dios para que nos volvamos a Él? Bueno, pues entonces lo que va a pasar en nuestra vida es que las cosas nos van a empezar a ir mal en nuestra vida cuando dejamos el propósito de Dios. Cuando dejamos de enfocarlo a Él primero y empezamos a atender las cosas que son secundarias y las ponemos en primer lugar, y Dios pasa a ser un segundo lugar en nuestra vida. Entonces, dice la Biblia que algunos venían a recoger y recogían en saco roto, y venían por 50, vamos a decir 50 libras, y recogían solamente 20, no les rendían, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque todos dijeron, mejor dejemos de trabajar y vámonos a nuestras casas, vámonos a nuestros asuntos, vamos a darle prioridad a nuestras necesidades y olvidémonos del propósito y de las cosas de Dios. Entonces ahí las cosas empezaron a marchar mal. ¿Por qué estamos bendecidos? Cuando entendemos, cuando obedecemos, cuando caminamos en el propósito de Dios. Hay gente que por más que le diga, se dice, no creo esto, no creo eso. No cree porque no le conviene. Por eso no cree. Pero a veces, aunque no nos guste, pero tenemos que hacerlo si es la voluntad y el propósito de Dios, porque eso me va a traer bendición. Entonces viene la exhortación. Ahora, todo el pueblo, no literalmente, pero se duerme en sus actividades, en las cosas seculares, se duerme. Ahí están dormidos. Entonces cuando te duermes en la vida espiritual,
Pues lógico, ya no vas a querer darle entusiasmo a las cosas espirituales, ya no vas a querer venir a la iglesia, ya no vas a querer cooperar, ya no vas a querer orar, ya no vas a querer ayunar, ya no vas a tener fuerza para leer la Biblia, ya no vas a querer hablar a nadie de Cristo, y se empieza uno a dormir, y se empieza uno a conformar, y lo peligroso es cuando la conciencia se cauteriza en nuestras vidas, entonces nos volvemos insensibles. Nos volvemos insensibles y lejos de sumar empezamos a restar, y lejos de edificar empezamos a criticar, y lejos de acarrear empezamos a sacar, y lejos de juntar empezamos a derramar. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Pero por eso Dios quiere un pueblo despierto, porque el pueblo despierto es el que va a glorificar su nombre. El pueblo despierto es el que va a trabajar y va a llevar adelante su obra. Entonces no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Tal vez muchos de nosotros estuviéramos bajo tierra, muertos, fuéramos cadáveres en este día, pero Dios en su misericordia nos dio una oportunidad, nos rescató, nos restauró, rompió las cadenas del pecado, nos sanó de esa enfermedad mortal que había contra nosotros, y hoy estamos aquí vivos para la gloria del Señor. Entonces, ánimo pueblo, ánimo iglesia, para servir a su Dios con toda la fuerza, porque Dios es el que nos ha sacado de nuestros problemas. Y con la predicación se despierta la gente. Y que algunos se despiertan pronto, otros hay que darles más. Espero que en esta tarde ustedes se despierten y digan: hey, voy a analizar mi vida. Concienzudamente, profundamente voy a analizar mi vida. ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿Qué estoy haciendo por la obra de Dios? Entonces, yo mismo voy a ser mi juez. Yo mismo voy a analizarme antes que nadie, y me voy a poner de frente con Dios, y le voy a decir al Señor: escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad, y le voy a hacer esa petición del salmista: y guíame por el camino eterno. A veces tenemos dudas, algunos ni dudas tenemos de que la estamos regando, otros sí tienen dudas, ¿verdad? Pero bueno, cuando hay dudas, entonces uno clama al Señor, y decía el salmista: líbrame de mis errores que me son ocultos. Hay veces que no me doy cuenta que estoy actuando mal, pero alguien me tiene que decir: lo que estás haciendo no está bien, y tengo que aceptar, y tengo que oír, y tengo que reconocer y enmendar y restaurar el camino equivocado que había tomado, porque para eso están los hermanos, porque para eso está la gente, para ayudarlos. Esas vienen a ser críticas constructivas para ayudarnos a restaurar nuestra vida, a dejar el mal camino y empezar a caminar otra vez esa senda antigua que habíamos dejado de andar. Miren, y dice la Biblia que Ageo predicó, y le dijo: hey, ustedes dicen que el tiempo es de ir a arreglar la casa, de ponerle adorno, de poner todo bonito en la casa, y todo me estoy gastando ahí, la casa de Dios se quedó. Decimos: que acabo Dios conoce. Si Dios conoce, que no queremos hacer caso. Dios conoce todas las cosas. Entonces, dice la Biblia, oiga, cuando se duerme el pastor, cuando se duermen los diáconos, cuando se duermen todos los ¿cómo se llama? Los líderes del pueblo. ¿Y qué cree que va a pasar con el resto del pueblo? Todo el mundo, como algunos los estoy viendo que están viendo para adentro, como algunos ahorita que están ¿cómo se llama? Adormecilando, ¿no? Adormeciendo. Y eso se pasa, hermano, se pasa como al otro. Si el otro estaba bien vivo, de repente también lo mira usted que está como viendo para adentro y se empieza a dormir también. Cámbiese de lugar, hermano, por favor. O alabe a Dios bien fuerte, de alguna manera. Le decían a un predicador, le decía el predicador a un hermano, porque estaba durmiendo el que estaba al lado, y le decía: despiértalo. Y que le dice el hermano que estaba ahí, dice: despiértalo usted no durmió. Y dice que cuando el pueblo se está durmiendo, hay que despertar al predicador. Por eso tengo que estar pendiente de que usted está durmiendo. ¿Y qué cree, hermano? Pues el sumo sacerdote oyó la palabra, vino el poder de la palabra a su vida,
Y Dios impactó las fibras de su corazón, lo más recóndito de su corazón. Y vino ese impacto de Dios a la vida del sumo sacerdote. Y se despertó del letargo espiritual. Empezó a visualizar las cosas que antes había dejado de ver. Cuando Dios nos toca con el poder de su espíritu y el poder de su presencia, despertamos del letargo espiritual y nos sacudimos el polvo que se nos había pegado y empezamos a visionar, empezamos a tener una visión grande, una cosmovisión, empezamos a entender la gran comisión de ir y predicar el evangelio, empezamos a entender que Dios nos llamó con un propósito y un propósito específico: predicar su palabra para que las almas se salven, que la iglesia sea edificada y sea consolada, y que los dones del Espíritu se muevan en la congregación, y que los que están enfermos se sanen, que los que están cautivos se liberten, que los que están caídos se levanten, que los que están dormidos se despierten para la gloria del Señor, que los que están entumidos se desentumezcan, que los que se sienten paralizados sientan el impacto de la palabra de Dios y se despierten de una vez por todas y glorifiquen el nombre de Jesucristo. Y se despertó el sumo sacerdote. Si se despierta el sumo sacerdote, va a volver a empezar a haber sacrificios para Dios. Si se despierta el gobernador, la ciudad, el estado, va a empezar a caminar en el propósito de Dios. Y entonces los líderes tenemos que despertarnos y estar despiertos, estar en comunión con Dios. No es posible que uno, siendo líder, esté dormido en sus laureles, esté dormido en su confort. Entonces, ¿qué esperamos del pueblo? Dicen que ningún líder puede llevar más allá de su consagración al pueblo, a la congregación. Nadie puede llevar más allá de su consagración al pueblo. Entonces, los líderes tenemos que estar despiertos, predicando la verdad, predicando la palabra, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Y se despierta el gobernador, se despierta Zorobabel, y se despierta Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que con la predicación de Ageo se despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿Qué diferencia? Un pueblo dormido a un pueblo despierto. Un pueblo dormido ronca. Un pueblo despierto alaba al Señor, aleluya. Un pueblo dormido se entumece. Un pueblo despierto está hábil para la gloria del Señor. Y despertó Jehová. Eso es, que la voz del cielo nos despierte. Que volvamos a esa senda que habíamos dejado de andar. Que volvamos, que sea Dios que nos despierte y empezar a caminar. Y empezar a movernos en el viento que sopla del cielo para nosotros. Ahora, cuando te despiertas y te restauras, mire, hay gente que a lo mejor en este día se siente noqueada. ¿Sabe qué es eso? En la lona. Son términos boxísticos. En la lona. No puede, está viendo estrellitas. Ya no puede hacer pie, está mareado, está noqueado. ¿Y sabe qué, hermano? Pero esa gente que ha tocado la lona, el suelo, tiene esperanza de levantarse. Hay boxeadores que han caído a la lona noqueados, pero se levantan de ahí, hermano, para noquearlos y ganar la pelea. Admiramos a alguien que nunca ha caído, pero respetamos a aquellos que un día se cayeron y se volvieron a levantar para darle la cabeza a su opositor, para darle la cabeza a Satanás. Y hoy están más vivos que nunca. Se han convertido en los guerreros de Dios, se han convertido en los eslabones en la cadena divina, se han convertido en los instrumentos útiles para la gloria del Señor, se han convertido en los vasos de honra, en los canales de bendición para la gloria del Señor. Después de que habían tocado un suelo, hoy han sido restaurados por la gracia, por el perdón de Jesucristo, y están más vivos que nunca para la gloria del Señor. Una persona despierta es una persona que va a honrar y a glorificar al Señor, aleluya, que va a hacer el trabajo que se le ha asignado con excelencia. Ya estoy terminando. Y cuando se despertaron, pues a trabajar,
Y ni siquiera la simiente todavía estaba en el granero, ni se había sembrado, ni nada. Pero Dios les dijo, porque Dios dio la actitud, la restauración, el despertar del pueblo. Y Dios les dijo, desde este día los voy a bendecir. Fíjense cómo cambian las cosas. Desde este día los voy a bendecir. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y se tardaron, porque se tarda uno en hacer la obra de Dios, se tarda uno en hacer la construcción. Se llevaron 5 años, pero esos 5 años alcanzaron la convicción, alcanzaron la destreza para trabajar, alcanzaron ese carácter, aleluya, esas agallas para trabajar, y pudieron resistir al opositor, pudieron resistir a sus enemigos que los trataban de desalentar otra vez, pero ahora estaban más vivos que nunca, estaban más despiertos que nunca, estaban más firmes que nunca, porque la palabra del cielo los había despertado, y no hubo diablo, no hubo hombre, no hubo nada que los pudiera detener, y terminaron la reconstrucción de la casa del Señor. A eso somos llamados, no a dejar el trabajo a media, sino lo que empezamos hay que acabarlo, porque entonces Dios en esto es glorificado. Gloria al Señor. Hay gente que no le gusta empezar y pica acá y pica allá, parecen gallinitas, pollitos. Y pican aquí, pican allá, ¿verdad? Pero hay que mejor trabajar y terminar. Algunos ya están pensando en el retiro, pero nunca han trabajado. Están esperando que le dé el cheque el gobierno, pero nunca han hecho nada y nunca le han metido nada. Entonces, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza? Dice, ya me voy a retirar, pero ¿de qué te vas a retirar? Entonces, hay gente que ha dejado cosas empezadas. Y un ratito acá, y un ratito allá, y un ratito más allá, pero nunca logran concretar algo. Entonces Dios quiere que estemos despiertos y trabajemos y concretemos lo que nos hemos propuesto en hacer para el Señor. Mire, como si alguien está pintando. A mí me enseñaron, porque yo fui pintor, y me decía mi patrón, vamos a pintar, ¿verdad? Pintar. Okay. Cuando llegue la hora de la comida o la hora del descanso, siempre procura cerrar, por decir, el ciclo, ¿no? El espacio. Nunca, pues ya voy a acabar, ya voy a comer, así, 2, 3 rolazos y se ve todo feo. No, siempre que quede uniforme. Cuando tú vengas, continúas hasta terminar. A mí me gusta trabajar lo que estés haciendo. Si voy a limpiar el solar, si voy a, por decir, el zacate o el jardín, a lavar el carro, lo que vaya haciendo, me gusta hacerlo como fraccionarlo. O sea, primero me voy a enfocar en esto, y luego lo que sigue, luego las llantas, y luego adentro, y así me la llevo por espacio. Dice que ningún trabajo, cuando lo fraccionas, es demasiado grande. O sea, cuando usted lo fracciona, pero cuando a usted le dicen, me va a desgranar todo ese cuarto de mazorcas, alguien llora. Todo eso sí, pero no en un día, o sea, agarra, fracciónalo. Este día voy a desgranar 100 mazorcas, el otro día otras 100 y así sucesivamente. ¿Y sabe qué me gusta hacer a mí cuando estoy trabajando en algo? No me gusta ver lo que me falta, me gusta ver lo que ya hice. Porque eso me alienta. Por decir, ahora que estaba ya engordando bastantes kilos, me estaba poniendo bien gordo. Padre Santo, dije yo, no lo acepto. Y Cristina me dijo, ay mi amor, pues es que ya estamos grandes, y que no sé qué, que para allá, que no lo acepto. Fíjese, y lo más fácil, estábamos en el aeropuerto y de repente había un señor más o menos de mi edad, pero bien gordito. Y dije, ese señor que está ahí es mi consolación. Pero luego volteé, estaba otro señor más o menos como yo, bien delgadito. Y este es mi inspiración. Se fija, o sea, lo más fácil, lo agarramos, pero al final no nos va a traer bendición. Mejor, mire, alguien dijo que donde no hay dolor, no hay poder, hermano.
O sea, tiene que haber sacrificio, tiene que haber siembra, tiene que haber un desgaste, tiene que haber una inversión para que haya bendición en nuestras vidas. Tenemos que trabajar, tenemos que sembrar, tenemos que agarrar el pico, romper la tierra y luego tirar la semilla, y pronto vendrá una planta y luego vendrá una cosecha, y vamos a reír juntos y vamos a gozar juntos de lo que trabajamos, porque Dios nos va a dar la recompensa y Dios nos va a dar la cosecha para gloria de su nombre. Pero tenemos que sacrificar algo en nuestra vida. Que me estoy durmiendo, no me voy a dormir, me voy a despertar, yo voy a oír la palabra de Dios. Que hoy no tengo aliento para la iglesia, yo cobro aliento en el nombre de Jesucristo, y yo voy a la casa de Dios y voy a alabar al Señor y voy a ser protagonista en el culto a Dios. Le voy a dar todo mi corazón al Señor, lo voy a desbordar en alabanza, en gratitud por todo lo que Dios me ha dado y también por lo que no me ha dado, porque cuando le he pedido y no me ha dado, no me lo ha dado lo que le he pedido, pero siempre me ha dado lo que es mejor. Entonces, la bendición de Dios cayó sobre el pueblo. Cuando el pueblo despertó, la pregunta es: ¿usted quiere que la bendición de Dios caiga sobre su vida? Sí. Tengo que hacer algo hoy. Tengo que despertarme a la realidad. ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿Qué estoy haciendo por la obra del Señor? ¿A qué es lo que Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios me está invitando? Porque me ama. Acuérdate, no esperes que te pase algo malo para que empieces a pensar hacer lo bueno. Hoy que te está pasando algo bueno, sigue pensando que vas a seguir haciendo lo bueno, lo que agrada a Dios. Porque si tú haces lo que le agrada a Dios, al final a ti también te va a traer bendición. Y no solamente espiritual, sino también física y moral y económica. Porque Dios es así. Dios es el Dios de las abundancias. Y Dios cuando bendice, porque nosotros trabajamos para Él, Dios nos bendice. Bendición sobre bendición. Entendamos, despertémonos y trabajemos por la obra del Señor.